Ok, entonces ya vemos la primera generación. Como resumen, este, las, las computadoras son muy grandes, por ende muy costosas, pues porque tienen que tener instalaciones adecuadas, aparte de que todo su equipo pues es grande, ¿no? Para todas los elementos eléctricos que se manejan, se produce mucho calor, por eso digo que tiene que tener instalaciones adecuadas, hablando de un sistema de refrigeración o un sistema de ventilación adecuado, ¿no? Para que no pudieran suceder otras cosas. A partir de la segunda generación ya vamos a ver, este, ya vamos a ver cómo va mejorando, ¿sí? Cómo va mejorando la estructura de esas computadoras. Cerca de la década de lo que es 1960, las computadoras seguían evolucionando, se reducía su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. También en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las computadoras que recibía el nombre de programación de sistemas. Aquí empieza a suceder algo. Empezamos a buscar, o bueno, se empieza a buscar más bien en ese entonces, lo que es una interfaz, una manera de nosotros podernos comunicar con la computadora. Ojo, sabemos que la computadora no le podemos hablar así como que, oye, a ver, préndete, porfa. Quiero abrir el Facebook. No. Bueno, no aún. Eso les quiero comentar algo de eso al final, con respecto a la interfaz. Pero bueno, en ese tiempo se empieza a necesitar así como que una manera de buscar formas de comunicarnos o de poder darle nosotros instrucciones a las computadoras. Entonces, recordemos que anteriormente teníamos ya programas prefabricados mediante estas tarjetas perforadas. Literal, no le busquen más, es una tarjeta con hoyitos y de cierta manera se pueden ingresar y en base a eso te iba a dar un resultado, ¿no? Le metías otra tarjeta perforada y te iba a dar otro resultado diferente. Entonces, bueno, aquí se empieza a cambiar eso, empiezan a hacer lo que es la programación de sistemas. Se le empieza a añadir un programa o un sistema a lo que es la computadora, de forma que sea una forma más fácil de poder contactar con ella. A esto se vienen varias cosas, porque, o sea, no es como que, bueno, ya le hice un programa y ahora sí, ya puedo interactuar sin problemas con la computadora. No, empieza a haber códigos, ¿sí? Se empieza a crear los códigos para nosotros poder comunicarnos con la computadora y se hace de forma codificada para que independientemente del idioma que tú hables, que si español, que si inglés, que si francés, que si alemán, pues podamos tener una forma unificada para poder contactarnos con la computadora. Ahorita les voy a explicar eso. Entonces, características de las computadoras de la segunda generación son las siguientes. Están construidas con circuitos de transistores. Ojo, el transistor tiene casi la misma función que el relevador, pero es más chiquito. Vamos a ver que a partir de la segunda generación, el tamaño de las computadoras empieza a hacerse más chico y se programan nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel, que son estos códigos que yo te digo para poderle dar instrucciones a la computadora. No se manejan idiomas, se manejan lenguajes, ¿sí? Que serían un lenguaje específico para la computadora. Y como todo lenguaje, pues es único para la computadora. Entonces, en esta generación, las computadoras se reducen de tamaño y son de menor costo. Obviamente, ¿por qué son de menor costo ahora? No necesitan tanta infraestructura para poder organizarse como computadora. No necesitan instalaciones adecuadas porque ya producen menos calor y es como que, bueno, no es tan necesario ya tener un sistema de refrigeración, un sistema de venteo adecuado, ¿sí? Y por ende, te digo, son menos costosas. Aparecen ya muchas compañías y las computadoras son bastante avanzadas para su época, como la serie 5000 de Burroughs y la Atlas de la Universidad de Manchester. Las computadoras de esta generación fueron la Philco 212, la Univac M460,
la Control Data Corporation modelo 1604, seguida por la serie 3000. La IBM sigue trabajando de tener la 701, ahora mejoró la 709 y sacó al mercado la 7090. La National Cash Register empezó a producir máquinas para proceso de datos de tipo comercial e introdujo el modelo NCR 315. Igual, como te digo, aquí en los resúmenes, o yo no quiero que tú te aprendas que si los modelos, quiero que te des cuenta que ya empiezan, o sea, años después, como que ya se le empieza a dar la funcionalidad. Ya no es como que, ay, voy a hacer 5,000, 10,000, 20,000 operaciones aritméticas por segundo. Ya la gente ya no quiere esto. Si te das cuenta, la National Cash Register, ¿sí? Empezó a producir máquinas para poder cobrar, ¿sí? Para que las personas cada vez se necesiten menos esfuerzo para hacer su chamba. Y en este caso, para, no sé, para las personas que trabajan en los restaurantes o que tenían que manejar cobros de dinero y eso, ya con tener estas cajas registradoras, ¿sí? Podías ir ingresando los datos y al final del día ya te tenía un registro de cuánto tenías que tener de dinero, ¿no? Ya una caja registradora, pues. A lo mejor ahorita ya ni las conocemos tanto. Yo sí alcancé a ver una caja registradora donde cada compra que hacías, le metías ahí ¿cómo se llama? El número de lo que ibas a cobrar, te daba lo que tenías que regresar de feria y aparte te iba guardando en una memoria toda la cantidad de dinero que ya tenías. Algo muy similar como lo que deben de tener, no sé, las cajas del Soriana o de ahí del Walmart. Pero bueno, eso es más avanzado. O sea, anteriormente era un programa, un sistema muy simple. Pero bueno, es lo que quiero que te des cuenta. Profe, Mándame. de hecho yo trabajé en el cine y se Ajá. manejaba un sistema así. Pero mediante computadora. Sí. Bueno, pero las cajas registradoras manejaban un programa, sí digital, pero no era tanto como tener ya una computadora y un programa, como lo podemos tener en una computadora. Aquí en la computadora ya ahorita hay muchas aplicaciones o, o pues sí, o sea, aplicaciones informáticas que podemos bajar y podemos efectuar ese tipo de datos, ¿no? Pero anteriormente no era, era un poco más burdo, era como si tuvieras una calculadora grandota con unos numerotes así gigantes y la aplanabas y la cantidad que te daban, la cantidad que te ibas a cobrar y la máquina te daba que la feria, y órale. Entonces, quiero que se den cuenta que ya para los 60 ya se le estaba encontrando una funcionalidad a las computadoras. Más allá de que pudieran hacer tantas operaciones por segundo, ya se le está ingresando a la vida diaria, ¿sí? Por ende, muchas compañías empiezan a aparecer y cada quien quiere aportar pues su prototipo, su serie, su máquina especial. Entonces aquí ya puedes ver que para los 60 ya había de perdido 3, 4 compañías sobre la misión de sacar computadoras. Cuando hablamos de que en 1950 solamente estaba IBM. Luego, la Radio Corporation of America introdujo el modelo 501 que manejaba el lenguaje COBOL. No nos vamos a meter en los lenguajes, pero prácticamente los lenguajes de alto nivel, el lenguaje COBOL, son códigos, ¿sí? Con los que podíamos interactuar con la computadora, darle instrucciones muy sencillas, obviamente, pero ya se podían manejar ese tipo de instrucciones. Y ahora, fíjense, para procesos administrativos y comerciales, te repito, ya las computadoras ya no estaban nada más orientadas que si para seguridad o que si para investigación, ya se estaban volviendo parte del día a día en la vida de la gente de los 60. Además de que por ahí de los 60 hubo un auge así como que muy tecnológico, eh, no recuerdo si son 60, 70, pero por ahí ya empezaban a hablar de los carros que hablaban y cosas así. O sea, ya empezaba la gente a idear en qué formas nos pudieran ayudar las computadoras o cómo pudiéramos mezclar las computadoras con la vida diaria. Por ahí de la tercera generación, aquí hay unos grandes progresos con la electrónica y pues los avances de comunicación con las computadoras en la década de los 60, surge la tercera generación de las computadoras, se inaugura la IBM
360 en abril de 1964. Realmente vamos a ver que tiene un avance muy acelerado de las computadoras. Las características de de las computadoras de esta generación fueron las siguientes. Su fabricación electrónica está basada en circuitos integrados. Ahí te va. Un circuito integrado. Vamos a ver, hacia algo muy sencillo y muy rápido. Podemos tener un transistor, ¿sí? Entonces, imaginémonos que esto es un transistor y, y tenemos un, un contacto aquí. A la hora de que nosotros empujamos este contacto hacia abajo, pues toca aquí, entonces deja fluir la corriente, ¿sí? Nosotros podemos escoger si este transistor pudiese estar abierto, pudiese estar cerrado. Lo podemos acomodar a manera de que cuando abre, bueno, cuando cierra el circuito, pues que la energía fluya también, o lo podemos elegir al revés, ¿no? Que cuando hay energía acá, pues aquí se tope y aquí no haya paso para la energía. Te repito, esto va a funcionar, si este transistor funciona como una puerta. Entonces, haz de cuenta que, no sé, ¿cuánto puede medir un transistor? A lo mejor que pudiera haber medido unos 2 centímetros. Para una computadora de transistores, ha de haber tenido miles y miles de transistores. Entonces, échale cuentas nada más del volumen que pudiera representar esos miles y miles de transistores. Bueno, ¿qué es el circuito integrado? Circuito integrado, podemos decir que es esto si alguien ha destapado carritos así, son como chips, tienen así, no sé, nos ha visto. Estos son los chips más grandes, pudiéramos encontrarlos también así como de 1 centímetro cuadrado, más o menos. Bueno, tan solo en debe de haber unos 20 o 30 de estos. Obviamente súper chiquitos, ¿sí? Tienen puertitas y empiecen a tener como una lógica. Es decir, tenemos dos entradas y si estas dos entradas hay corriente en las dos, bueno, aquí tenemos una salida. Si no hay entrada por acá, pues no hay salida por acá, porque tienen que cumplirse las dos. Son cosas así. A lo que te quiero dar a entender es que el circuito integrado viene a revolucionar todo lo que son transistores, todo lo que son los bulbos, ¿sí? Porque empieza a organizar de manera lógica la computadora. Entonces, si en un espacio de, digamos, unos 3 centímetros cuadrados, podíamos poner, no sé, 5 transistores. Ahora, con los circuitos integrados, en un espacio igual, podemos meter 20, 30 transistores. Entonces, ¿qué pasa? Aprovechamos más el espacio y ahora las computadoras son más chicas, ocupan menos corriente eléctrica para funcionar y por ende, al ocupar menos corriente eléctrica, empiezan a producir menos calor. Empiezan a producir menos calor. Las necesidades para tener una computadora en un entorno cualquiera se vuelven posibles. Ya no necesitas instalaciones tan meticulosas, ya no necesitas instalaciones tan especiales para poder tener tu computadora funcionando. Y ahora, el manejo, ¿sí? El manejo es por medio de los lenguajes de control de los sistemas operativos. Ya empezamos a tener la interfaz con la computadora. La interfaz es esto lo que tenemos. La interfaz es el sistema operativo, ¿sí? Que cuando nosotros, a la fecha, nosotros agarramos nuestra laptop, aplanamos un botón y ¡frup! Órale, se empieza a encender, se empieza a bootear lo que es el sistema operativo. El sistema operativo ya te presenta tu pantalla inicial y ahora sí ya tienes un mouse, ya tienes todo y tú ya mediante clics vas haciendo y deshaciendo y que si control derecho y que si así, que si acá. Entonces, eso es la interfaz, es la manera que ahorita nosotros nos comunicamos. Anteriormente, en la primera y la segunda, más que nada en la primera, utilizábamos las tarjetas perforadas, pero imagínate que llegue el operador de la máquina
Imagínate de esa de la de tejidos, ¿no? Y sabes que tenemos que hacer un paquete de 1 millón de tejidos y ya es para mañana. Y la necesitamos con esta tarjeta perforada. Y que de repente, sopa, se te rompa la tarjeta perforada y no tienes un reemplazo. ¿Qué haces? Ya valió, o sea, ya se fregó el avance. O que de repente llega el operador nuevo, a ver, cambia la tarjeta perforada y traca, se le cae. O se enferma el operador. Entonces, eso eran muchas situaciones que tenía de inconvenientes la primera generación. Tenías que tener personal capacitado, tenías que tener los instrumentos, las hojas perforadas las tenías que tener con varias reservas porque en dado caso que se te llegaran a, a descomponer o a romper por el uso, tenías que tener ya, luego ya listo para poder seguir trabajando. Y entonces esto, ya con el sistema operativo, al ingresar un sistema operativo en una computadora, ya es como si le diéramos el alma, pero el alma ya está ahí guardadita. Para nosotros poder tener un sistema operativo, obviamente ya tenemos que tener un sistema de memoria, porque si no, entonces, ¿dónde guardas el sistema operativo en la computadora? ¿Sí? Y obviamente ya tenemos señales de entrada y ya tenemos señales de salida. Ahorita vamos a ver eso, pero dense cuenta, ya estamos aquí en la tercera generación, ya estamos teniendo una computadora muchísimo más completa y muchísimo más semejante a lo que tenemos en la actualidad. Entonces, por aquí la IBM produce la serie 360 con los modelos 20, 22, 30, 40, 50, 65, 67, 75, 85, 90, 195. Date cuenta cuántos modelos ya tiene, ¿sí? En esta serie. Ya es como ahorita los celulares, ¿no? Que sale la serie A de Galaxy, ya tiene el A10, el A20, el A30, el A40. Y lo podemos asemejar a eso. Cada uno, o sea, cada uno de estos modelos tiene funciones específicas. Es como, no sé, como el iPhone 13 o 14, no sé en cuál vamos, pero está el más o menos chafa, que pues sí es el nuevo, pero pues es baratón para los que no les alcanza. Y tenemos el de la micha, ¿no? Que no es tan potente, pero pues es el clásico, es el nuevo y funciona para ciertas tantas cosas, tiene capacidad de memoria tal, tiene tanto RAM, etcétera, etcétera. Y bueno, luego tenemos el Plus, ¿no? El más grandote, tiene 3 cámaras, tiene la pantalla más grande. Entonces, pues es una situación muy similar aquí con los modelos que produjo IBM en la serie 360. Cada una debería de haber tenido sus características ideales para ciertos ramos que se ocupaban. Entonces, utilizaban técnicas especiales del procesador, tenían unidades de cinta de 9 canales, paquetes de discos magnéticos y otras características que ahora son estándares. No todos los modelos usaban estas técnicas, sino que estaban divididos por aplicaciones. Te repito, o sea, cada uno tenía como que su área para donde podía funcionar. El sistema operativo de la serie 360 se llamó OS y contaba con varias configuraciones. Incluía un conjunto de técnicas de manejo de memoria y del procesador que pronto se convirtieron también en algo estándar. En 1964, la CDC introdujo la serie 370 y produjo modelos 115, 125, 135, 145, 158 y la 168. Univac compite con los modelos 1108 y 1110, máquinas de gran escala, mientras que CDC produce su serie 7000 con el modelo 7600. Estas computadoras se caracterizan por ser muy potentes y veloces. A finales de esta década, la IBM produce su serie 370, los modelos 3031, 3033, 4341, y Burroughs con su serie 6000 produce los modelos 6500 y 6700 de avanzado diseño que se reemplazaron por su serie 7000. Por su parte, entra otro que es Honeywell, participa con su computadora DPS en varios modelos. A mediados de la década de 1970 aparecen en el mercado las computadoras de tamaño mediano o los que pudiéramos llamar mini computadoras, que no son tan costosas como las grandes, que también se llaman mainframes las grandes, pero disponen de gran capacidad de procesamiento.
Algunas computadoras fueron las siguientes: la PDP-8, PDP-11 de Digital Equipment Corporation, la VAX Virtual Address Extend de la misma compañía, los modelos Nova y Eclipse de Data General, la serie 3000 y 9000 de HP, la que conocemos como HP, Hewlett Packard, con varios modelos, el 36 y el 34, la Wang y Honeywell, Bull, Siemens de origen alemán, la ICL fabricada en Inglaterra y en la Unión Soviética se utilizó la US, Sistema Unificado. Y bueno, que ha pasado por varias generaciones. De aquí ya avanzamos hacia la cuarta generación. Aquí aparecen los microprocesadores, que es un adelanto de la microelectrónica. ¿Recuerdan el ejemplo que les di, que si de los transistores, luego lo hacíamos circuitos integrados? Bueno, los microprocesadores prácticamente son varios circuitos integrados puestos en un solo espacio. Pero ahora, si de por sí el tamaño del circuito integrado era chico, a lo mejor 1 centímetro cuadrado, en un microprocesador, en 1 centímetro cuadrado pudieran aparecer hasta 4 o 6 de estos circuitos integrados. Cada vez vamos adelantándonos mucho en la microelectrónica. Entonces, son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad. Ay, Dios, perdón. Ya, me pareció esto. Ok, y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en esos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales, cuyo uso ha adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada revolución informática. Para 1976, Steve Wozniak y Steve Jobs inventan la primera microcomputadora de uso masivo y más tarde forman la compañía conocida como la Apple, que fue la segunda compañía más grande del mundo, antecedida tan solo por IBM. Y esta, por su parte, es aún de las 5 compañías más grandes del mundo. En 1981 se vendieron 800.000, perdón, computadoras personales. Al siguiente subió a un año, perdón, a 1.400.000. Entre 1984 y el 87 se vendieron alrededor de 60 millones de computadoras personales, por lo que no queda duda que su impacto y su penetración han sido enormes. Entonces, date cuenta, en 1981 nada más se venden poquito menos de 1 millón de computadoras. En 6 años, los 6 años siguientes se venden 1.400.000. No es cierto, el siguiente año, en 1982, perdón, sube casi al doble, ¿sí? Y ahora, entre lo que fue el 84 y el 87, se venden 60 millones, es un incremento, pero súper enorme de todas las computadoras que se llegaron a vender en este tiempo. Ahora, con el surgimiento de las computadoras personales, el software y los sistemas que con ellas se manejan han tenido un considerable avance porque han hecho más interactiva la comunicación con el usuario. Surgen otras aplicaciones como los procesadores de palabra, las hojas electrónicas de cálculo, paquetes gráficos, etcétera. También las industrias del software de las computadoras personales crecen con gran rapidez. Gary Kildare y William Gates se dedicaron durante años a la creación de sistemas operativos y métodos para lograr una utilización sencilla de las microcomputadoras. No todos son microcomputadoras, por supuesto. Las minicomputadoras y los grandes sistemas continúan en desarrollo. De hecho, las máquinas pequeñas rebasaban por mucho la capacidad de los grandes sistemas de 10 o 15 años antes, que requerían de instalaciones costosas y especiales. Pero sería equivocado suponer que estas grandes computadoras han desaparecido. Por el contrario, su presencia era ya ineludible en prácticamente todas las esferas del control gubernamental, militar y de la gran industria. Las enormes computadoras de la serie CDC, Cray, Hitachi o IBM, por ejemplo, eran capaces de atender a varios cientos de millones de operaciones por segundo. Entonces, seguramente todavía este tipo de computadoras existen si en no lugares tan raros, por decir como el Banco de México, deben tener un mainframe enorme para poder eh, ejecutar millones de operaciones por segundo. Igual
en temas como la UNAM. En la UNAM creo que sí tienen una supercomputadora por ahí para temas de investigación. Entonces, estas computadoras, a pesar de que ya no las podemos como que, o a lo mejor ni nos podemos a pensar qué harán con ellas, porque pues la realidad es de que con lo que nosotros tenemos, con un celular, con una computadora, pues meramente vieja, podemos hacer y deshacer. Ahorita estamos tomando nuestra vida alrededor de ellas, ¿no? Por cuestiones de pandemia. Pues imagínate todo lo que se pudiera hacer, no sé, como para la NASA, que pudiéramos utilizar computadoras para poder amortizar o para poder alunizar por allá con todos los sistemas de naves espaciales y eso, ¿no? Bueno, cohetes, naves espaciales suena más como a ovnis y eso. Ok, hay una quinta generación. Hubo un tiempo, por ahí de los ochentas, que los japoneses, ya teniendo la cuarta generación encima, dijeron, no, nosotros vamos a sacar la quinta generación. Y entonces empiezan a hacer como parques, como, como... ¿Alguien ha visto los supersónicos? Que tienen un montón de robots haciendo cosas pues, bien absurdas, ¿no? La Sí. robotina que saca de un compartimiento, saca un trapeador y luego saca un plumero y así saca un montón de cosas así bien, bien absurdas. Bueno, la quinta generación la quisieron manejar los japoneses así, todo así como si fuera robotizado. Y entonces mucha gente le empezó a apostar. Sin embargo, no dieron el ancho con esta quinta generación. Sí existe la quinta generación, pero no de tal manera. Ahorita te lo voy a explicar. Fíjense, en vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado la tarea de poner también a esta altura el desarrollo del software y los sistemas como se manejan, con que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que se perfilan dos líderes. Sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea. La capacidad de comunicarse con las computadoras en lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializados. Esto ya se está logrando. Perdón. Entonces, fíjense, es lo que yo les decía. Japón lanza en 1983 el llamado Programa de la Quinta Generación de Computadoras, con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados. Y en los Estados Unidos ya está en actividad un programa en desarrollo que persigue objetivos semejantes. Esto ya no lo puse. Ah, sí, que puede resumirse de la siguiente manera. Procesamiento en paralelo mediante arquitecturas y diseños especiales y circuitos de gran velocidad y manejo de lenguaje natural y sistemas de inteligencia artificial. Esto ya está más o menos a la realidad. Fíjate, entonces, aquí Japón lo que intenta hacer en 1983 es tener como robotcitos que empiecen a atender. Hay muchas cosas que sí se han logrado, pero no como tal como se planeaba por aquí en los ochentas. Se planteaba ya que un robot pudiera andar en la calle con una persona cieguita y que lo guiara, o sea, cosas que ahorita ya están siendo una realidad. Ahorita por decir ya hay no me acuerdo cómo se llama, pero ya hay un tipo androide que puede mantener conversaciones y te puede contestar. Ahora, volviendo al tema de cómo nos comunicábamos en la primera generación con las computadoras, y te recuerdo, era mediante tarjetas perforadas. Después se hace el código. Un código que igual no era tan simple, tenías que pues trabajar con él, estudiarlo como un lenguaje más, como si, a ver, vamos a aprender inglés o francés o alemán, pues tenías que aprenderte el lenguaje de las computadoras. Ya después empiezan a aparecer los sistemas operativos, que es con lo que hemos trabajado ahorita. Entonces, esos sistemas operativos ya nos dan una interfaz más fácil para nosotros. ¿Por qué? Porque con tan solo hacer una vez las cosas aquí en la computadora, se nos queda grabado. Por decir, ¿cuántas veces nos han tenido que explicar cómo cerrar una aplicación? Realmente yo creo que nada más una, porque ya sabemos que para nosotros cerrar que una página de internet, que un archivo de Word, que un archivo de Excel, siempre vamos a buscar de la pantalla arriba a la derecha y ahí siempre vamos a encontrar nuestra tachita, ¿no? E incluso aunque nos la pusieran del lado izquierdo, ya sabemos que la tachita es para cerrar.
Y luego están los otros botoncitos, el minimizar, ¿sí? Sabemos que es una rayita hacia abajo. Entonces ya sabemos que aplanando eso, no cerramos, pero quitamos de nuestra vista la pantalla. Entonces estas interfaces, ¿sí? De lo que son los sistemas operativos, ¿sí? Nos ayudan a que poco a poco vayamos entendiendo más la computadora y que a lo largo de los años, por decir, yo empecé con Windows 95, 90 y tantos, no me acuerdo. Entonces, desde que yo aprendí a utilizar la computadora con Windows 95, realmente las cosas no han cambiado del todo. Sí, hay muchas mejoras y cada vez veo más iconos en mi computadora que no utilizo, pero a la realidad es de que sigue siendo la misma esencia, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos ha mantenido hasta ahorita en en una estabilidad con respecto a cómo nos comunicamos con la computadora. Sin embargo, yo te puedo recomendar que de aquí a 10 años prestes atención en cómo va a cambiar las tecnologías. Ahorita, por decir, se ha dado mucho lo que son los asistentes virtuales. Casi todos lo tenemos en nuestros celulares. Si tienes un celular Android, muy seguramente tienes el asistente virtual. ¿Qué quiere decir eso? Tú te vas al inicio de tu celular y creo que le das 2 veces al botón central o lo dejas aplanado. Sí, lo dejas aplanado y te da un asistente virtual al cual tú ya le puedes hablar en tu lenguaje más normal, ¿sí? En español o en caso en inglés, etcétera, y te va a dar un resultado. Como el Siri, ¿sí se acuerdan del Siri que fue muy famoso y que todos los que traían Apple lo paleteaban mucho? De que Siri llama a mi mamá y llamando a mamá. Bueno, ese tipo de cosas es el preámbulo de lo que se viene. Ahorita por decir, con los asistentes virtuales que tenemos en casa, por decir, lo que es Google Home, Alexa, hay otro, pero no me acuerdo del nombre. El chiste es de que, por decir, yo en lo personal tengo una Alexa y llego a la casa y digo, Alexa, ¿cómo va a estar el clima hoy? No, pues hoy va a estar lluvioso o va a estar soleado. Ah, bueno, oye, Alexa, pon música. Ah, bueno, ya, pone música, ¿no? Y le digo, Alexa, súbele y ya sabe, o sea, que tiene que subir. Entonces, bueno, no es tanto que sepa, ¿no? El aparato este, realmente es que ya tenemos una programación o ese aparato tiene una programación a modo que al reconocer mi voz y al reconocer los comandos, entre comillas, que le doy, ¿sí? Ella puede ejecutar acciones y entonces nos estamos acercando a esto, a nosotros poder manejar un lenguaje natural. Y al igual lo puedes hablar en inglés, en francés, en alemán, en chino y todo, te tiene que resolver eso, ¿no? La, la, el asistente virtual te lo tiene que resolver al idioma que tú le hables. Te puede ayudar a traducir, le puedes preguntar un chorro de cosas. Entonces, yo te invito a que prestes mucha atención a lo que viene en los próximos años, porque seguramente, bueno, ya lo vimos con la actualización de Facebook, ¿no? Bueno, de la compañía de Facebook que quieren hacer Meta, donde creo que ahora todos vamos a ser como virtuales, algo así. Entonces, se vienen muchas cosas interesantes en el tema de la informática y bueno, ya nos dimos cuenta cómo en cuestión de 40 años cambió un chorro la arquitectura de las computadoras. Entonces digo, esperemos 10 años más y a ver qué pasa. Vamos a cambiar de sesión ya para ir para la última. Ahorita en 2 minutos les mando la invitación. No tardo.